Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo y en esta ocasión traigo un documento oficial que no desclasificado que me bajé del Ministerio de Defensa, de la web del Ministerio de Defensa, y que se llama Potencias emergentes hoy hacia un nuevo orden mundial. Es el cuaderno de estrategia 151 del citado ministerio. Yo creo que es una buena ocasión para ver cómo se está vendiendo el tema de la globalización al que le pueda interesar. Yo misma he escuchado varias veces a Hillary Clinton y a Barack Obama decir que Estados Unidos no quiere liderar el mundo él solo y que necesitan ayuda. Y el documento se hace eco de esto precisamente, aunque en cierto punto llega a decir que ellos son los únicos que pueden liderar el mundo. El documento está patrocinado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que le encomendó la tarea de su elaboración al Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona. Está fechado en marzo de 2011. De la introducción se ocupó Carlos Westendorp Cabeza, que en la actualidad es el asesor principal de Felipe González y presidente del grupo de reflexión creado por el Consejo Europeo para analizar los desafíos a los que tendrá que enfrentarse la Unión Europea hasta 2030. Este hombre fue ministro de Asuntos Exteriores durante varios meses en el gobierno de González y ha sido embajador de España en Estados Unidos de 2004 a 2008. También fue secretario de Estado para la Comunidad Económica Europea del 91 al 95 y ha ostentado otros muchos cargos. Por ejemplo, en la época de la dictadura franquista fue cónsul adjunto de Sao Paulo. Una vez ya en democracia fue consejero de Asuntos Económicos de La Haya, asesor del Ministerio de Relaciones con la Comunidad Europea, embajador permanente de España también en la Comunidad Económica Europea, embajador representante permanente de España en las Naciones Unidas, y la ONU lo designó alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina. De hecho, la actual bandera bosnia está basada en un diseño suyo. En dicha introducción empieza enumerando todos los enemigos que el nuevo orden mundial utiliza para ser necesario. Bueno, él lo llama retos comunes y entre ellos enumera la sobrepoblación, el envejecimiento, el calentamiento global, la dependencia energética, la pobreza, el terrorismo y el crimen organizado. Westendorp señala en una muestra de poca memoria que el fenómeno de la globalización se ha dado desde que el acceso casi universal a las redes digitales, Internet en particular, pues se creó. Y dice que la globalización significa que todo lo que sucede en un rincón de la Tierra, sea bueno o malo, se conoce en su otro extremo inmediatamente. Bueno, esto se podría rebatir, pero eso ya lo tendréis que mirar vosotros mismos. Dice eso, que sea bueno o malo se conoce en el otro extremo de la Tierra inmediatamente en tiempo real. Parece que se olvida el exministro de que el término globalización, al igual que la oposición al mismo, son muy anteriores a que nadie soñara con tener un PC en su casa. En su análisis prospectivo de lo que ocurrirá en el mundo de aquí a 15 o 20 años, el diplomático se apoya en el Global Trends 2025 del NIC norteamericano y afirma: junto a la globalización económica, asistiremos a una cada vez mayor fragmentación del poder político. Los Estados-nación verán cómo el monopolio de poder que detentaban hasta ahora
es puesto a prueba por otros actores estatales, grandes empresas, organizaciones no gubernamentales o, lo que es más inquietante, organizaciones terroristas, estados fallidos, cárteles de la droga, todos ellos florecientes al amparo de la globalización. En su introducción, Westendorf señala el fracaso de la mano invisible, que lo dice él, Si lo digo yo me llaman conspiranoica, pero esto lo dice él. Y dice: finalmente, la reciente crisis financiera y sus todavía persistentes y graves secuelas económicas ha golpeado, como queriendo contradecir a Fukuyama, con mucha mayor intensidad que en otros lugares, a las llamadas democracias occidentales, poniendo de relieve las debilidades del sistema capitalista. El fracaso de la mano invisible para regular los mercados y la necesidad de volver a los orígenes y recuperar una mano más firme y más visible, la de la política con mayúsculas. En cuanto a las respuestas a adoptar ante el problema de la globalización, Don Carlos pide más globalización. Al leer su solución a los problemas, yo sugeriría leer entre líneas y recordar a veces la represión y la alienación mental que son vendidas con palabras de paz, seguridad, igualdad y justicia. Pero bueno, eso es solo mi forma de verlo, Cada cual que analice el documento a su manera. También vaticina el ex embajador que África estará entre los perdedores. Me da que esto seguro que no le va a extrañar a nadie. Para los sudafricanos, finalmente, África, esto lo estoy leyendo literal del documento. Dice: para los sudafricanos, finalmente, África estará entre los perdedores de la globalización, que está produciendo una nueva élite del gobierno global. El G20 no es representativo de los intereses de aquel continente, que debería dotarse de una organización regional de peso, y solo las Naciones Unidas y sus instituciones tienen legitimidad necesaria para gestionar los problemas comunes. Pero por encima de estas disquisiciones un tanto bizantinas, destaca una evidente realidad: la enorme trascendencia de los 4 países integrantes de las siglas de O'Neill en la nueva configuración del poder global. Si siguen las tendencias actuales, los países en desarrollo detentarán el 57% del PIB mundial en 2030. En el cuarto y último escenario predomina el caos y el desorden. Las causas: desgarramientos internos en China e India, aumento de la competencia entre los BRIC, carrera de armamentos en Medio Oriente. El resultado: ausencia de instituciones de gobernanza global o incapacidad de ejercerla por parte de las instituciones actuales, que siguen sin reformarse en profundidad. Del capítulo referente a China se encargó Xulio Ríos Paredes, que es un ensayista gallego especializado en política internacional. Y bueno, no es de extrañar que fuera elegido para analizar la situación china en su camino hacia el nuevo orden mundial, porque, entre otras cosas, este hombre es director del Observatorio de la Política China, el informe anual sobre la política en China y el Simposio Electrónico Internacional sobre la política china. Así que mejor elegido no podía estar. Algunas cosas que se pueden leer en el capítulo realizado por Ríos son: el punto de inflexión histórica que vivimos desde la desintegración de la URSS, a pesar de los contratiempos que ha supuesto, ofrece a China la oportunidad de participar de forma prominente en la configuración de un nuevo orden mundial. El declive de Estados Unidos y el ascenso de otras potencias, periféricas o no, abren perspectivas sólidas para asentar esta hipótesis, si bien pudiera cuajar en diferentes escenarios. El hecho de que el factor económico, más que el propiamente militar, sea decisivo en la configuración de ese nuevo orden, le reserva a China un papel crucial.
La mayor dificultad estratégica estriba en cómo encajar el pujante nacionalismo chino en las dinámicas de globalización en boga. La respuesta a dicho interrogante va a depender de la evolución del debate interno entre nacionalistas y prooccidentales, cuyo saldo final resultará en buena medida de la consideración o no de Occidente como una amenaza a las tradiciones y singularidades chinas y a su afirmación como actor soberano en el orden global. China encuentra en Brasil un socio idóneo y confiable en el orden bilateral, pero también un aliado consistente para proyectar su influencia en la región latinoamericana y en el mundo, sumando capacidades para converger en la conformación de un nuevo orden global. El capítulo sobre Rusia corrió a cargo de Rafael Calduch Cervera, que es un político catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, en las elecciones generales de 2011 fue en la lista de Unión, Progreso y Democracia, pero no resultó elegido. En mayo de 2015 pudo ser diputado debido a la renuncia de Álvaro Anchuelo. Y bueno, además de licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es doctor en Ciencias Políticas y Económicas y diplomado en Altos Estudios Militares por el CSEDEN. Colabora con una larga lista de medios de comunicación y ha publicado multitud de libros y artículos. Os dejo también en la descripción del vídeo, junto con este documento, os dejo su currículum. Bien, algunas de las cosas que se leen en este documento y que ha escrito Calduch son: durante la próxima década, Rusia deberá resolver estas vulnerabilidades mediante reformas en el modelo productivo, la apertura del mercado interior, la reorganización del sistema financiero e importantes cambios en la gestión presupuestaria, si desea mantener un crecimiento económico que, aunque más reducido, le permita enfrentar con éxito los retos de la globalización que aspira a liderar conjuntamente con otras potencias mundiales. El condicionamiento de las prioridades en la agenda internacional de Rusia, así como en los medios empleados para canalizar su acción exterior, tuvo unas consecuencias directas sobre los resultados de una parte. El Kremlin aspiraba a mantener el reconocimiento como superpotencia a pesar de que carecía de las capacidades de la Unión Soviética, y sobre todo operaba en un contexto internacional y no podía ignorar que la nueva Federación de Rusia se había erigido en sucesora política y jurídica de la URSS, y como tal había pasado a controlar sus arsenales nucleares estratégicos, además de constituir el país más extenso del planeta, con una población equivalente a las de Alemania y Francia juntas. En semejantes condiciones, ignorar o marginar a Rusia en los principales foros internacionales contribuía a la desestabilización del país y equivalía a condenar al fracaso las principales decisiones estratégicas que se adoptasen. Por ese motivo, durante la próxima década, Moscú seguirá concediendo una prioridad máxima en su política exterior a las relaciones con Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, buscando un entendimiento político, económico y militar, pero sin rehuir la defensa de sus intereses globales y regionales mediante el uso de la fuerza. Del capítulo que hace alusión a Brasil, fue encargada Sagrario Morán Blanco, que además de dedicarse a dar conferencias sobre el peligro que supone el terrorismo yihadista para la seguridad global, pues es profesora contratada, doctora de la Universidad Rey Juan Carlos, en el área de Derecho Público Internacional y Relaciones Internacionales. Es doctora en Ciencias de la Información y ha colaborado en investigaciones en la Universidad de Georgetown, en el Departamento de Estudios Vascos de la Universidad de Reno, en el Instituto de Ciencias Políticas de París y en la Universidad de La Habana. Sus principales líneas de investigación
son el terrorismo, la cooperación internacional, la resolución de conflictos armados, la guerra y la información, desarrollo social y procesos de integración en América Latina y también la delincuencia organizada. Muy completito también lo de esta mujer. Sagrario Morán evita utilizar términos como nuevo orden mundial, globalización y gobernanza global en su parte del documento. Y parece que en realidad no ve a Brasil como una verdadera potencia mundial. Al leer yo lo que tengo es la sensación de que cree que es un puesto que Brasil aún se tiene que ganar. Y dice, por ejemplo, en este sentido, la política económica de Lula ha sido un poco inesperada. El hecho de provenir de la izquierda provocó que muchos esperaran una crisis económica, una salida masiva de capitales y una ruptura con el FMI y con el Banco Mundial. Nada de eso ocurrió, y en la práctica la política económica de Lula ha significado alianzas con los grupos empresariales del país, una reactivación del mercado interno con la reducción de impuestos que sirva como motor del fomento a la inversión extranjera y el control de la inflación. Es curioso que después de ser uno de los países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional, ahora sea miembro con derecho a tomar decisiones dentro del organismo y que le preste dinero a ese organismo para apoyar a otros países de África y América que están sumidos en la pobreza. A mí lo que me sorprende es que se llame ayuda a lo que hace el FMI, no sé a vosotros, pero bueno. El capítulo dedicado a la India está escrito por un tal Ignacio Prieto Vázquez, al que no tengo el disgusto de conocer ni encontrar. Ignoro si es José Ignacio Prieto Vázquez, en cuyo caso estaríamos hablando de un exagente del CNI, coronel de aviación en la reserva, que es especialista en cultura y política islámica y que se dedica a dar conferencias sobre inteligencia. Se me hace raro que fuera él, porque al leer el capítulo elaborado por el tal Ignacio me parece más estar leyendo a un historiador, pero bueno, podría ser. Al igual que ocurría con el capítulo brasileño, el autor del capítulo que nos ocupa no parece ver a la India como la potencia mundial que se dice que es, y también evita términos evidentemente globalistas. Para estudiar el papel estadounidense, se tiró del director adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Este hombre se llama Vicente Palacio de Oteiza y es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido varios informes para el Grupo Socialista del Congreso, así como para el gabinete del presidente del Gobierno y el Parlamento Europeo. También se ha encargado de varios proyectos para el Ministerio de Exteriores y de Cooperación para la presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010. Fue profesor asociado de Relaciones Internacionales para la Universidad de Siracusa y miembro visitante e investigador en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard. En la actualidad, su trabajo abarca áreas como la política exterior española y europea y las relaciones transatlánticas, la cooperación España-Estados Unidos en América Latina y la nueva arquitectura del orden global. Así que muy acertada también la elección. Y en su capítulo dice: la pregunta inmediata que surge cuando se constata la rápida incorporación de nuevas potencias como Brasil o India, o potencias reemergidas como China y viejas potencias como Rusia al nuevo orden internacional, es qué relación guardan con lo que aún se perfila como la potencia más poderosa de todas, tomada en conjunto Estados Unidos. Ninguna política de alcance global puede llevarse a cabo sin contar con Estados Unidos. Suele afirmarse que el orden internacional actual se mueve entre la multipolaridad, la interpolaridad y la no polaridad, pero quizás ninguno de estos esquemas define del todo la situación. Y en esto reside la paradoja americana,
Casi nada puede hacerse sin Estados Unidos, pero Estados Unidos ya no puede hacerlo todo solo. Respecto a las cuestiones de alcance global, destacan dos. Una es la mayor representatividad china en el Fondo Monetario Internacional, un aspecto en el que la administración Obama se ha mostrado muy flexible, confirmando su reconocimiento de la existencia de un G2, implícito dentro del propio G20. La nueva estrategia norteamericana hace hincapié en la necesidad de un enfoque pragmático que haga posible una convergencia de intereses. A este respecto, el mismo Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, han repetido en múltiples foros al mundo musulmán, a América Latina, a Naciones Unidas o a la comunidad financiera global que Estados Unidos ya no puede ni quiere hacerlo todo y que el nuevo orden mundial requiere de la participación de todos. Tercero, en los asuntos de gobernanza mundial, Estados Unidos busca con el diálogo estratégico consolidar a India como un gran socio global. En cuarto lugar, los asuntos divergentes, el dossier nuclear iraní, el comercio, los biocombustibles, podrían tratar de corregirse en los foros de gobernanza global ya mencionados, como el G20 o Naciones Unidas, como parte de un debate multilateral. Del último capítulo, y como se suele decir, no por ello menos importante, se encargó Edward Soler y Lecha, tocándole desarrollar sobre la adaptación de la Unión Europea y Turquía a un mundo multipolar. Soler es politólogo y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor en el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales y en la universidad ya nombrada. Ha sido asesor del ministro de Asuntos Exteriores y de la Generalitat de Cataluña. Sus áreas de trabajo son las relaciones euromediterráneas, la política interior y exterior turca, la evolución política en el norte de África y Oriente Medio, la política mediterránea de España y la cooperación en materia de seguridad en el Mediterráneo. Habla 4 idiomas, ha participado en diversas redes y proyectos de investigación transnacionales y sus artículos se publican en multitud de revistas académicas. En su capítulo, entre otras cosas, dice: Estados Unidos y la Unión Europea ven cómo disminuye su peso relativo a escala global, bien sea en el terreno político y de seguridad para los estadounidenses o en el económico en el caso de la Unión Europea. Robert Cooper, en su obra sobre el Estado posmoderno y el orden global, afirma que el multilateralismo es una vía para alcanzar paz y orden partiendo de la base de que el Estado renuncia a la fuerza para resolver conflictos, cediendo el poder de decisión a instituciones multilaterales que generan normas y tienen capacidad de interferir en los asuntos domésticos de los Estados. Hoy por hoy, Turquía es un país que, sin renunciar a su vocación europea, se reconoce a sí mismo y también es percibido por la comunidad internacional como un actor con voz propia y con influencia en asuntos de orden global. En este nuevo orden global aparecerán en el sistema potencias con diferentes alcances y se creará una clara distinción entre potencias globales, regionales o menores. Este análisis de las estrategias de la Unión Europea y Turquía se complementará con un análisis prospectivo acerca del impacto de una eventual revitalización o parálisis del proceso de integración de Turquía en la Unión Europea, como en la adaptación de ambos actores a este nuevo orden global. Observamos, pues, que al indagar sobre el peso e influencia de un actor tan peculiar y tan complejo como la Unión Europea, los dos elementos que más se repiten son, por un lado, la constatación de una sobrerepresentación europea en las estructuras de gobernanza global, que está en tela de juicio, y por otro lado, la dificultad de los miembros de la Unión Europea y de sus instituciones para hablar con una sola voz en el terreno internacional. Y bueno, el documento es muy extenso, así que tenéis ahí para entreteneros el que se lo quiera leer. Yo lo aconsejo. Analizarlo con vuestros propios ojos y con cuidadito,
¿Mm? Pero bueno, ahí está. Yo me despido por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao.